Cuando llega la muerte de un ser querido, sentimos que nuestra vida también se derrumba. Es un golpe muy fuerte y muy difícil de asimilar. Entonces la persona entra en un proceso de duelo que se debe aprender a manejar. No obstante, para algunas personas, este evento inesperado detona profundamente en su ser, llevándolo a generar posibles complejos de culpa. Quizás porque quedaron cosas por decirse, o porque no se entregó como posiblemente ahora considere que lo debió haber hecho. Toda esa serie de elementos y de pensamientos es lo que hacen que la persona busque cualquier posibilidad o manera de querer comunicarse con ese ser que ya no está. Poder comunicarse con los muertos. ¿Será esto posible? ¿Existe esa posibilidad remota de comunicarse con personas o seres que ya fallecieron y que simplemente no están vibrando en este plano o en este espacio-tiempo? Abramos la ventana hacia el mundo del misterio. Hacia los años 1800, las hermanas Fox, como se le conocía a las tres hermanas, Kate, Margaret y Leal Fox, fueron las principales impulsoras del nacimiento del espiritismo. Después de que muchísimas personas se convirtieran en testigos al asegurar todo un conjunto de eventos y de fenómenos paranormales que al parecer acontecían alrededor de lo que hacían esas hermanas. Entre ellos, el más conocido era el poder comunicarse con los muertos. Sin embargo, tiempo después de que su fama creció de una manera impresionante, se empezó como a dudar acerca de todo lo que hacían ellas. Básicamente, lo que estas tres hermanas hacían era lograr, entre comillas, un tipo de vínculo o conexión con seres fallecidos a través de una serie de golpes y o sonidos que supuestamente emitían estas entidades. De allí nace el cuento que incluso en algunos programas el mismísimo Chespirito tomó para realizar varios de sus programas, de sus capítulos, donde decía que un golpe quiere decir sí y dos golpes quieren decir no. Así lo hicieron durante varios años. Pero posteriormente, una de las hermanas, Margaret, escribe una confesión donde explicaba cada uno de los fraudes que ellas hacían y que la gente los relacionaba con fenómenos paranormales, como por ejemplo el dejar manzanas colgadas en el techo para que cuando el viento las moviera provocaran ruidos en el ático. Así como también aclarar que el supuesto ruido de los códigos de los espíritus o de aquellos golpes pues no provenían de ninguna entidad fallecida, sino que ellas mismas los generaban al crujir determinados huesos de sus cuerpos, gracias a una formación distinta de ciertas partes fisiológicas de sus cuerpos, lo cual, con algo de práctica, lograron conseguir que estas acciones generaran un sonido fuerte que parecía provenir de cualquier otro lugar. Y así como las hermanas Fox, han existido cientos de personas, y de hecho aún existen, donde aducen tener un contacto con el más allá. ¿Existen los mediums? Sí. De hecho, todos somos mediums y tenemos las mismas capacidades para captar y sintonizarnos
con determinadas frecuencias de energía en ese mundo del más allá. Pero pasar a decir que se comunica directamente con un ser fallecido, pues eso ya entra en tela de juicio. Muchísimos programas en la actualidad, programas de radio, de televisión, montan una cantidad de shows estúpidos donde supuestos personajes se comunican con el tío, con la abuela, con el papá o con aquel ser querido que ya falleció. Y se dicen una cantidad de palabras lógicas, persuasivas, para que la otra persona entre en el llanto. Y al entrar en llanto, recuerda una cantidad de cosas que posiblemente nunca sucedieron. Si fuese así, si existieran personas que se comunicaran con los muertos, pues piénselo por un instante. Sería muy fácil resolver esa serie de casos que aún están en el misterio. Por ejemplo, ¿quién mató al presidente John F. Kennedy? Por ejemplo. O podríamos hablar con los mejores científicos, los mejores investigadores de la historia, para resolver una cantidad de cosas que quedaron allí entre bambalinas. O podríamos resolver el caso, por ejemplo, de Elisa Lam, aquella chica que falleció extrañamente en un hotel de Estados Unidos y que aún los médicos forenses, los investigadores de criminalística y toda esa serie de cosas no han podido descifrar aquella extraña muerte de esa chica. Pues simplemente se hablaría con el espíritu de ella y se aclararía perfectamente todo, ¿no cree? Este año, 2021, a comienzos de enero, sale la noticia sobre una propuesta de Microsoft para hablar, entre comillas, con seres queridos que ya están muertos. ¿En qué consiste esto? Ok, la compañía presentó una patente para desarrollar una inteligencia artificial capaz de crear análogos virtuales. O en otras palabras, se plantea la posibilidad de crear chatbot, que son como una copia digital de quien desea recrearse. De este modo, se podría, por ejemplo, perpetuar la existencia virtual de cualquier persona, así ésta haya fallecido. Para construir este bot, el sistema utilizará datos provenientes de redes sociales, como publicaciones de texto, datos de voz, imágenes, mensajes privados, etcétera, etcétera. Con esto lo que se intenta es dar una personalidad específica de la persona, donde se puede interactuar, conversar con esa personalidad virtual. Es como cumplir ese sueño de crear avatares digitales. Esto es más o menos con lo que se interactúa cuando los supuestos espiritistas dicen que se comunican con los muertos. Es decir, que se interactúa con una energía, pero es una información acumulada. Es ese eco que quedó deambulando en este espacio y tiempo, pero no con el espíritu real o natural de aquel ser. Son dos cosas muy diferentes. La inteligencia artificial, sin duda, no parará de sorprendernos. Y si quieres saber más y descubrir sobre este apasionante tema, te invitamos o te sugerimos a leerte el libro Encuentros con la Muerte. En el libro Encuentros con la Muerte hallará una cantidad de respuestas ante estos enigmas que circundan alrededor del evento de la muerte. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo es esa posibilidad de vida? ¿Cuál es la misión tuya en este espacio-tiempo? ¿Existe una comunicación con los muertos? Todo eso se intenta explicar en este gran documento, el cual lo puedes conseguir a través de Amazon o, si estás en Colombia, a través de nuestro WhatsApp. Toda la información, los links respectivos, en la descripción de este vídeo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y nada, nos vemos
en otro videoprograma para deambular en ese mundo del más allá.